cómo examinan el rol del papel de la mujer en ese entorno también como madre en los actuales tiempos? Que somos el 68% de mujeres emprendedoras en El Salvador. Y eso quiere decir que antes nosotros no teníamos ese grado de incidencia, no participábamos tanto este rol económico de ser jefas y a la vez también de hacernos cargo de un negocio. Y eso es importante porque también estamos buscando abrirnos espacios donde nosotros también podemos administrar nuestro tiempo y no dejar de lado el rol de la maternidad, que para nosotros sigue siendo esencial. Como mujeres, desde que la historia comenzó, hemos tenido que irnos capacitando, ir aprendiendo en cada uno de los aspectos y para realizar los diferentes roles que ha sido dado por el Creador, como madres, como líderes de casa, porque pues vivimos en un país donde el liderazgo en la casa lo lleva mayormente la mujer, en la mayoría de casos. A falta de un papá responsable, pues es la mujer la que toma el liderazgo con sus hijos, el liderazgo económico, el liderazgo administrativo de su hogar. Entonces vemos cómo hemos ido quizás aprendiendo como mujeres a poder sacar esos atributos tan especiales y esas facultades tan únicas que tenemos. Históricamente ahora vemos también en El Salvador una mayor participación de la mujer, por ejemplo, en la política, mujeres parlamentarias, tenemos mujeres alcaldesas, todavía no tenemos mujeres presidentas, pero la mujer ha venido ampliando su rango de acción. Yo creo que es importante, pero a la vez también no ha desaparecido la carga laboral no remunerada que tenemos también en la casa. Lo ve y dice el Señor en su palabra escrita, que vio al hombre y él dijo en su corazón, no es bueno que el hombre esté solo, haré para él ayuda idónea. Lo que ha sucedido con esa frase, ayuda idónea, Ernesto, y es donde muchos se agarran para decir que de ahí es un libro machista, es por el hecho de que piensan que ayuda idónea es como sirvienta idónea, persona a la cual un hombre le puede mandar a hacer algo, prepárame la ropa de forma idónea, etcétera. Que fue creada para servir al hombre. La mujer tiene, Ernesto, innumerables capacidades, y una de las cosas que me llama la atención, o que me llamó la atención cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, como un manual de comportamiento, como el libro que yo iba a elegir para guiar mi vida, para que en él iba a poner mis bases. Lo que me llamó la atención fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. De Jesucristo se dice que vino a salvarnos, a salvar lo que se había perdido, que vino a darnos el perdón de pecados, que vino a darnos una vida eterna. Pero muy pocas veces he oído mencionar que Jesucristo vino a dignificar a la mujer. Porque la mujer en esos tiempos, antes de que Jesús estuviese aquí con nosotros en la tierra, o en el tiempo que Él estuvo, la mujer era cosificada, era tratada como una cosa. No se le daba importancia. Bueno, y aún sucede culturalmente en algunas, digamos, países del Oriente, ¿no? Sigue siendo un mal que aqueja a la mujer. Pero Jesucristo vino a marcar un antes y un después en cómo iba a ver la humanidad entera a la mujer, el trabajo de la mujer, que es muy importante para el desarrollo de todo el mundo. Desde el punto de vista de ser obstáculos, a veces miedos u otro tipo de cosas que no la dejan crecer, por decirlo así, ¿no? Sí, hablando, me encanta también lo que dice Julie. La verdad es que nosotros tenemos roles complementarios. Y muchas de las cosas que tenemos que luchar las mujeres es con esta ruptura de paradigmas. Es creer, porque soy mujer, hay cosas que no me corresponde hacer. Y creemos que por naturaleza somos menos competentes. Pero todo depende del enfoque con el que estamos viendo el punto de nuestro punto presente, nuestro punto de partida. Entonces es desafiante, me encanta esa palabra, porque lejos de que el desafío sea un obstáculo, el desafío debería ser nuestro mayor aliciente, es decir, ¿qué hay del otro lado de esta frontera que yo en este momento veo como algo difícil de poder pasar? Y esa es la labor del coach, definitivamente, que aprendamos a cuestionarnos. O sea, la religión no debe de ser un factor per se para detenerme y desarrollar y desarrollarse como mujer.
Claro. En la misma Biblia encontramos ejemplos de mujeres que no solamente tuvieron fe, sino que fueron ejemplos de mujeres trabajadoras, de mujeres formadoras, de mujeres significativas en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo. Y no necesariamente el hecho de decir que una mujer es cristiana o una mujer estudia la palabra del Señor es sinónimo de que entonces esa mujer no puede más nada que solamente estar en una religiosidad, en un mundo religioso. No, yo creo que el poder aprender de nuestro creador, del diseñador de la vida, es lo mejor que podemos hacer como humanos, tanto como mujeres como hombres, porque de ahí es donde podemos tomar el mejor ejemplo a seguir, y el ejemplo que dice, asegura la palabra escrita, que es un ejemplo que nos va a dar buenos resultados, buena fruta, buena cosecha. Si comprendiésemos realmente que la libertad no es el abuso de, no es la imposición de, no es transgredir a, entonces estamos hablando de una libertad genuina, de una libertad que lleva a la par un respeto, y yo creo que ese respeto parte de nosotras mismas también. Cuando estamos hablando de una mujer libre, no estamos hablando de una mujer que se vuelve enemiga del hombre o que quiere quitarle o restarle espacio al hombre. Más bien, estamos hablando de un tema de balances, de un tema de complementariedad, donde ambos, por sus características y sus propias diferencias, también están buscando enriquecer los espacios. Muchas de las habilidades que nosotros tenemos, antes teníamos liderazgos masculinos exclusivamente, y ahora que hemos venido compartiendo estos espacios, porque de eso se trata, no se trata de restarle espacio a los caballeros, se trata de complementar y decir, ¿en qué me podría aportar a mi capital humano tener más mujeres o tener sinergias distintas, donde ya no solamente están caballeros, en campos como la aeronáutica, en campos como los automóviles? Hay tantos lugares donde hay tecnología que todavía la mujer no ha logrado tener mayor participación, y no es porque, vuelvo a lo mismo, no es a restar espacios, es a enriquecernos mutuamente por nuestras diferencias y encontrar puntos en común. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido? A eso quería llegar un poco y entender y comprender qué factores, más allá de, podría ser el problema de la migración, por ejemplo, yo el día de ayer hablaba este tema, donde veíamos de que la persona migra precisamente porque va en busca de empleo, en busca de dinero para poder sustentar a su familia, y eso le obliga a dejar a su esposa y a sus hijos. Y desde ahí estamos hablando ya de aspectos que golpean fuertemente el tema de la unidad familiar. Sí, no, esa desintegración familiar que se da por el famoso sueño americano, que como usted bien lo dice, dejan a la esposa, a los hijos, y entonces es la mujer la que tiene que tomar el liderazgo, y en la ausencia de su esposo, que se va a trabajar a otro país, pues ella tiene que quizás hacer cosas que antes no había hecho. Realmente familias que estuviesen integradas y sostenidas, porque cuando la mamá se va de la casa y es el único sostén, ¿quién queda a cargo de la crianza, de la formación de estos seres humanos que se quedan? Y eso, ahí es donde empezamos a ver todos estos problemas sociales que se manifiestan. De muchas cosas que creo que es importante, a manera de reconocerlas, pero también de dejar un mensaje sobre la necesidad de ir fortaleciendo ese rol, pero quizás desde otro punto de vista, no más allá de lo que podría ser una degeneración del concepto de mujer per se, como lo creemos nosotros. Considero, Ernesto, de manera o a título muy personal, que tiene que ver con educación y con formación. Con formación, cómo formamos a las niñas en nuestros hogares, con los valores, con el hecho de que ellas puedan aprender, hablando de empoderamiento, porque eso también tiene que ver con empoderar a una mujer, desde niña enseñarle a cómo poder defenderse, pero también a salvaguardarse ella misma con sus hechos. No, yo pienso que no se trata de eso, lo que se trata es de educar y formar a nuestras niñas a salvaguardarse, cómo poder cuidarse, cómo poder ser mujeres íntegras.
Y hablando también de los problemas en la sociedad que lleva a la desintegración familiar, sí solo quería agregar una cosa que defiendo mucho y pienso que es un problema bien importante que debemos de evacuar, y es el hecho de un feminismo mal planteado o mal entendido. Interesante el punto. Es interesante que las mujeres, los logros que las mujeres hemos tenido a causa de la lucha que hemos tenido en la historia de nuestra vida. Bueno, definitivamente vemos un problema de mala gestión de emociones, ¿verdad? Una mala gestión de la ira en un lugar donde estamos confinados y nos cambia la rutina. Sabemos que hay una idea latente de morir, entonces estamos estresados en este ambiente de la casa. Se nos suma también el ambiente laboral al que estábamos acostumbrados a, que es como cambiar de chip, ¿verdad? Salgo de la casa y automáticamente mi ambiente es adulto. Pero lo que sucede es que tenemos el estrés de estar con niños haciendo a veces bulla en la casa, todo cambia. Entonces, la mala gestión de las emociones nos puede llevar a una mala gestión de la ira. Por eso es que como adultos tenemos que de verdad, creo yo, que asumir de verdad qué es ser adulto, qué es hacernos cargo de las personas que están en nuestra casa. Y si no hay hijos, igual seguimos siendo nosotros los adultos. ¿Cómo queremos llevar nuestra relación? Entonces, eso de no tener claro esa comunicación en el hogar, Ernesto, no solamente desencadena esos problemas que fueron titulares en nuestros periódicos principales del país en el año 2020 o en el año 2021, cuando pues fuimos confinados en nuestra casa. A mí me parecía curioso el hecho de que, bueno, llegamos de trabajar y lo que queremos es llegar a nuestra casa porque ahí sentimos la paz, sentimos aquella armonía, es nuestro lugar acogedor. Pero en pandemia dejó de ser todo eso, sino que queríamos que ya levantaran ese como lo denominamos, castigo de estar, porque somos los salvadoreños y quizás todos los humanos somos como que muy dados a andar paseando y andar trabajando fuera de casa. No estábamos acostumbrados a eso. Mamá, enséñele a su hijo a recoger platos en la mesa, a lavar trastes, a hacer cosas que pueden hacer sus hijas hembras también. Eduquemos a varones para que sean hombres significativos, porque estos van a llegar a ser padres y van a llegar a enseñar a nuevas generaciones. Creo que si como mamás usamos ese poder y esa oportunidad que tenemos en formar vidas, y más que todo si somos madres solteras, debemos de enseñarle a nuestros hijos la igualdad en el hogar. Okay. El valor está desde adentro de nosotros, desde nuestra esencia, no renunciar realmente a quienes somos. La maternidad es un rol también, pero no olviden que la maternidad también no lo es todo. Antes de ser mamás, también somos mujeres. Tenemos lluvias. ¿Será que ya estamos en el invierno? Entiendo que no, que es como una etapa de transición. Exactamente. Del verano al invierno. Digamos, sí, del verano al invierno, justamente estamos, y las instancias científicas así lo llaman, la fase de transición. Es una fase caracterizada por tener tormentas dispersas, no todos los días, probablemente hemos tenido básicamente una tormenta o dos tormentas por semanas, han dejado una interesante precipitación. Nada despreciable si ya empezamos a valorar el tema de la siembra, ¿verdad? Que es lo que, digamos, predomina, lo que predomina en esta época. Estamos en la época de transición. La época invernal como tal, de acuerdo a la información científica que se nos ha sido provista, iniciará entre el 15 y el 20 de mayo, y es cuando ya tendremos tormentas más, más frecuentes, precipitaciones más abundantes. Hay que recordar que todavía seguimos influenciados por el fenómeno de la Niña, y eso pues de alguna manera significa tener más lluvia, ¿verdad? Interesante fenómeno porque pareciera que se forman de la nada, ¿verdad? Okay, sí. Se forman de la nada. Entonces, sin embargo,
Sin embargo, ya teníamos previsto, de hecho por eso pusimos un aviso previendo que íbamos a tener, digamos, un promedio llegamos a tener en algunos puntos en los cuales se hace la medición respectiva de precipitación de la lluvia, llegamos a tener hasta 47, 57 milímetros de lluvia. Por fortuna, en esta época del año, tener incluso hasta 60, 70 milímetros de lluvia, en esta época del año en el que la tierra prácticamente está ávida de agua, ¿verdad? Entonces, no genera mayor complicación. Por nuestra parte, con todas las instancias del sistema, ahora estamos desarrollando le hemos llamado plan de limpieza de las quebradas, que es un plan paralelo al plan invernal, o es parte del plan invernal. Le cuento que toda la semana anterior, justamente el día viernes, ya que usted lo menciona, tuvimos que parar para no poner en riesgo, ¿no?, al personal que estaba dentro de las quebradas. El problema que tiene la Roosevelt, porque la Roosevelt se inunda, es precisamente por el tema de basuras. Exactamente. En San Miguel tenemos 2 lugares que están plenamente identificados como zonas inundables. Digamos en la ciudad, ¿verdad? Porque si ya nos trasladamos al interior del departamento, podríamos hablar de San Dionisio, Río Grande y toda esa zona, la Tequera. Pero en la ciudad como tal, la Roosevelt es una de ellas, y hay otro lugar que eso está ya casi en la salida de San Miguel. Entonces, el problema definitivamente, Ernesto, tiene que ver con factores culturales y factores educativos. Que las lluvias convectivas tienden a generar ese tipo de fenómenos, vientos fuertes, botan las ramas de los árboles o destruyen los árboles, que terminan cayendo justamente en los techos, ¿verdad? Por eso es que en esta fase también estamos hablando del descopado de árboles, estamos trabajando, ha sido un trabajo conjunto. Aquí ha tenido una participación muy importante el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Obras Públicas también, por supuesto los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil. Básicamente el plan incluye también el desarrollo de pequeñas obras de mitigación que por supuesto va a incluir la protección de taludes. Pero sí estamos preparándonos para poder enfrentar situaciones como esta. Definitivamente, estamos preparándonos. Parte del trabajo que estamos haciendo con Plan Invernal es preparar 34 albergues a fin de que si en algún momento surge la necesidad por algún fenómeno, ya usted lo decía al principio, este año vamos a tener una buena cantidad de fenómenos. El último informe que tuvimos de la Universidad de Colorado es que podríamos llegar a tener hasta 19 huracanes en el Océano Atlántico. ¿Y hay fuertes? Por supuesto. El último informe que, por ejemplo, teníamos nos dice que podríamos llegar a tener hasta un promedio de 19 fenómenos, algunos de ellos en la cuenca atlántica, y un promedio de 12 fenómenos en la cuenca pacífica. Algunos de ellos podrían ser tormentas tropicales y algunos podrían llegar a ser huracanes. Hay que recordar que aunque los dos fenómenos tienen viento y lluvia, pues la velocidad de los vientos es la que hace la diferencia entre uno y otro, y de ahí también los daños que puedan generarse. Ahora esos 2 albergues que antes eran los únicos que estaban en esa zona, son parte de todos los 34 que hemos preparado en todo el nivel nacional. Nuestra apuesta, Ernesto, es que no se vuelva a utilizar un centro escolar otra vez como albergues temporales.